Llegas a un restaurante y el mesero te dice, hoy tenemos 3 especiales. Perfecto, 3 opciones, emociona. Especial 1, espaguetis con tomate. Especial 2, pasta con salsa roja. Especial 3, fideos con pomodoro. Miras al mesero, miras el menú y te das cuenta de algo. Esos no son 3 especiales, es el mismo plato con nombres diferentes. Y eso, exactamente eso, es lo que hace la mayoría de anunciantes. Piensan que están testeando diferentes ganchos, pero realmente no están probando nada. Le están cambiando el nombre al espagueti. Hoy te voy a mostrar la diferencia entre un ángulo y un gancho. Y lo más importante es que vamos a tomar un ángulo y le vamos a sacar entre 3, 5 o hasta 10 ganchos para que veas cómo puedes tener muchísimos anuncios completamente diferentes. También vamos a hacer casos reales para que tú puedas verlo y aplicarlo con tu producto o servicio. Hay dos conceptos que en publicidad, sobre todo en Meta, las personas tienden a confundir mucho, y es que los usan como si fueran prácticamente lo mismo, cuando realmente no lo es. Confundirlos es como tener un rifle de precisión y utilizarlo para clavar una puntilla. Técnicamente sí puedes clavar una puntilla con un rifle, pero estás desperdiciando todo su potencial. El ángulo es como tu plan de ataque, es la decisión estratégica de cómo vas a convencer a una persona. Le hablas al dolor, al deseo, estás comparando con la competencia o estás apelando a su identidad. El ángulo define el mensaje, la estrategia, y el hook, que es como el gancho, es cómo presentas ese mensaje, las palabras exactas, la escena visual, los primeros 3 segundos de tu video que abren la puerta a ese ángulo. El gancho o hook define la entrada. Bien, y la relación es esta: de un ángulo te pueden salir muchísimos ganchos, de un solo plan de ataque muchas formas diferentes de abrir una conversación. Eso es exactamente lo que tú quieres hacer. Sin embargo, el problema no es tener muchos ganchos o hooks, no es tener variedad de esto del mismo ángulo. Ese no es el problema. El problema es cuando tú crees que tienes esto, cuando en realidad es lo mismo, pero en diferentes palabras. Ahí no estás testeando nada. Ahí lo único que estás haciendo es cambiándole el nombre al espagueti. Ahora, tú te preguntarás, ¿por qué importa saber esto? Porque cuando no separas o divides estas cosas de tu cabeza, pasa lo que veo generalmente en muchas comunidades, foros, incluso con mis estudiantes de mentoría, que es justamente lo que te voy a mostrar a continuación. Fíjate si te suena esto. He trabajado con cuentas que invierten $500 al mes, hasta la oportunidad de tener cuentas que invierten 1, 2, 5 millones de dólares al mes. Y te juro que en ambas he encontrado el mismo error. Dicen que van a testear diferentes anuncios cuando realmente lo que hacen es lo siguiente. Gancho 1, ¿cansado de que tus anuncios no conviertan? Gancho 2, ¿tus anuncios no funcionan? Gancho 3, si tus anuncios no convierten, esto es para ti. Esto no son ganchos diferentes. Este es el mismo gancho. ¿Y cuál es? Tus anuncios no funcionan. Lo que pasa es que está dicho en 3 formas diferentes, pero es lo mismo. Espagueti con tomate, pasta con salsa roja, fideos con pomodoro. 3 nombres, el mismo plato. Aquí lo que estás testeando es simplemente palabras, nada más. Y ojo, no es que estos ganchos individualmente sean malos. Lo que pasa es que aquí el problema es diferente, porque se estaría quemando presupuesto testeando variaciones de la misma frase, en vez de probar ganchos o aperturas diferentes entre sí. ¿Se entiende un poco la diferencia? Un gancho diferente de verdad no simplemente cambia palabras. Un gancho diferente de verdad cambia la forma de apertura, cambia el formato, cambia lo que el espectador puede ver, lo que el espectador pueda sentir, lo que el espectador pueda pensar. Si lo tuviera que resumir en algo súper práctico, es una experiencia diferente. Esto no es un gancho diferente. Y aquí va una regla que es
es de oro y te recomiendo que la apuntes. Si puedes intercambiar tus ganchos entre sí y el anuncio sigue diciendo lo mismo, sintiéndose igual, abriendo de la misma forma, no cambiaste el hook, es el mismo. Lo único que se hizo fue cambiarle el nombre o las palabras. Te voy a ser honesto, yo hice esto durante muchos meses y lo peor es que no me daba cuenta. Tenía un cliente donde yo cada semana le presentaba hooks o ganchos diferentes que quería testear y me sentía el más productivo del equipo, hasta que un día puse 15 ganchos, uno al lado del otro, y lo que descubrí es que todos decían lo mismo, en diferente orden, diferente palabra inicial. Alguno empezaba con pregunta y otro con dato, pero el mensaje de fondo, el núcleo, era prácticamente igual. No estaba testeando, simplemente estaba renombrando. Ahora, si ya viste mi video de cómo sacar ángulos de venta, ya sabes cómo encontrar ángulos diferentes. Ese fue el primer paso. Lo que vamos a hacer hoy es el paso siguiente: tomar cada ángulo y lo vamos a multiplicar, pero con ganchos diferentes, para que realmente haya un testing o un testeo genuino. Vamos a probar cosas diferentes. Hasta aquí te he explicado toda la teoría, la diferencia, el error, todo eso, pero la teoría sin práctica no sirve de nada. Entonces ahora viene lo que importa de verdad: cómo se ve esto en la vida real, cómo lo hago, porque entender la diferencia está bien, pero saber multiplicar tus creativos o anuncios a partir de ella es lo que cambia tus resultados. Y si esto ya te está ayudando, suscríbete al canal. Cada semana subo contenido de este estilo. Continuemos. Vamos a promocionar algún producto real para que se vea el ejercicio. En este caso vamos a vender un serum facial antiedad. Esto es un producto donde hay muchísima competencia. Básicamente, donde hay mucha competencia, la mayoría de anuncios todos suenan igual. Lo primero es la definición de ángulos, pero esto ya lo cubrí en un video que puedes ir a ver en mi canal: cómo sacar ángulos de venta. Ahí te va a aparecer de una. Así que aquí vamos a ir un poco más rápido. Un ángulo necesita tres cosas: una puede ser deseo, la otra puede ser qué dolor amplifica, y la otra es qué motivación conecta con el producto. Para el serum voy a crear dos ángulos completamente diferentes entre sí. Vamos con el ángulo 1 y aquí yo voy a apelar a algo que se llama el reemplazo inteligente. El deseo que yo voy a atacar es verse bien sin gastar una fortuna. El dolor que voy a atacar es pagar más de $200 por cremas de marca. Y la motivación que voy a atacar es el ahorro inteligente, que lo podríamos definir: mismos ingredientes, mismos componentes por una fracción. Ahí ya te descompuse el ángulo. Ahora lo voy a plasmar para que veas cómo se ve. Más o menos sería así: ¿para qué pagas $200 por una crema de lujo o de marca cuando este serum de $29 tiene los mismos ingredientes activos? Así se ve el ángulo que acabamos de despedazar. Ahora voy con el ángulo 2. El deseo que yo voy a atacar acá es resultados sin complicaciones. El dolor que voy a atacar son estas rutinas que tienen como más de 8 pasos y que la mayoría de gente no logra ni una semana llevándolas a cabo. Y la motivación que voy a atacar es la simplicidad. Esto es el ángulo por dentro, es decir, despedazado. Ahora voy a construir el mensaje con todo esto que acabas de ver. Y el mensaje es este: olvídate de la rutina de 8 pasos. Un serum, 30 segundos, resultados reales. Práctico, sencillo, directo al grano. Y mira, acá tengo mis dos mensajes. Este es del ángulo número 1 y este es de mi ángulo número 2. Quiero que te fijes en algo: es el mismo producto, dos mensajes que no se parecen absolutamente en nada. Uno, que es este de acá, habla de dinero, de la parte más racional, del ahorro, y este es el segundo, habla de tiempo. Así que aquí le estoy hablando a dos personas completamente diferentes, o incluso a la misma, pero en dos momentos de su día diferentes. Aquí ya tenemos los ángulos, que es el paso 1. Ya los despedazamos, ya sabemos cómo funcionan. Ahora vamos al paso 2 y es multiplicar los ganchos por cada uno de los ángulos que tengas, porque cada ángulo lo podemos abrir de formas completamente diferentes.
diferentes. Y no vamos a cambiar las palabras, vamos a cambiar la experiencia del usuario, que siente, que le duele, que es lo que realmente va a ver. Tenemos el primer gancho. Comparación directa. Puse este serum de $29 al lado de uno de 200, mismo retinol, misma concentración. La única diferencia es el frasco. Gancho número 2. POV, tu dermatóloga descubre que dejaste la crema de 200 y estás usando esta de $29 y te dice que hiciste bien. Gancho número 3. Dato. El 80% de lo que pagas en una crema de lujo es marketing. Esto es lo que pasa cuando solo pagas por los ingredientes. 3 ganchos, mismo ángulo. Pero fíjate en algo, no es el mismo gancho mencionado o dicho de una forma diferente. Cada uno abre de una forma completamente diferente. Uno coloca 2 productos en la mesa y los compara. Otro te mete en una escena con tu dermatóloga. Y otro te da un dato que cambia cómo piensas a la hora de comprar. Son 3 experiencias diferentes. 3 puertas distintas que llevan al mismo cuarto. Ahora vamos con el segundo ángulo. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Gancho 1, frustración. Día 3 de mi rutina de skincare de 8 pasos. Ya la abandoné, como siempre. Gancho 2, demo de tiempo. 30 segundos, eso es todo lo que necesitas, te lo muestro. Gancho número 3, contraste. Mi baño antes, 12 productos. Mi baño ahora, 1. Mis resultados, mejores. Acabamos de hacer lo mismo. Mismo ángulo, diferentes ganchos. 3 aperturas completamente diferentes. En una, golpeamos con la frustración. En la otra, retamos con tiempo. Y en el último, mostramos un antes y un después. 3 experiencias, 3 formas de entrar. ¿Viste lo que acabamos de hacer? 2 ángulos, 6 anuncios. Cada uno te cuenta una historia diferente. Genera una emoción diferente. Te hace sentir diferente. Atrae a un tipo de persona distinto. Y en todos vendíamos el mismo producto. Ahora imagínate si a esto le aplicas un tercer ángulo. O si sacas 5 ángulos. De repente pasas de un anuncio a tener 15, 20 o 30 anuncios para el mismo producto. Todos completamente diferentes para que puedas testear. Nada de sinónimos ni cambios de palabras. Esto que viste con el serum igual funciona si vendes cursos, software, real estate, lotes, apartamentos, libros, cualquier cosa. El proceso es universal. Así que ahora te voy a compartir mi proceso exacto para que tú también lo puedas usar con cualquier producto o servicio. Son tan solo 3 pasos, nada más. Y el tercero es el que nadie hace y curiosamente es el que más importa. Empezamos con el paso 1, separar los ángulos. Antes de escribir un solo gancho o hook, define al menos 3 ángulos diferentes o mínimo 2 y para cada ángulo debes responder 3 preguntas. ¿Qué deseo activas? ¿Qué dolor estás amplificando? ¿Y qué motivación estás usando? Tal como lo hicimos en el ejercicio. Si no puedes responder estas 3 preguntas claramente, no tienes un ángulo. Vamos con el paso 2 y es varía el formato. Y aquí está el truco. No pienses en qué palabra uso. Lo que debes pensar es qué tipo de apertura debería utilizar, porque el formato te va a obligar a crear una experiencia diferente. No estás buscando otra forma de decir lo mismo. Estás buscando otra forma de abrir, de llegar a las personas. Estos son los formatos que yo uso. Te los comparto para que los puedas aplicar. Comparación directa, POV o situación identificable. Datos más reacción, demostración de resultado o producto, pregunta provocadora, frustración compartida y declaración contraria. Cada ángulo te recomiendo que lo pases por 2 o 3 formatos de estos. Y prácticamente los ganchos van a salir solos. Lo más interesante y potente es que van a salir diferentes porque el formato los obliga a generar una experiencia completamente diferente, hacer sentir a las personas de una forma
distinta. Y por último, vamos con el paso 3 y es el test cruzado. Este es el que nadie hace y sinceramente es uno de los que mayor impacto genera. Vas a coger un gancho del ángulo 1 o el 2 y se lo vas a colocar al otro ángulo. Por ejemplo, si capturas el gancho del ángulo 1, colócaselo al ángulo 2. Si te estás preguntando si esto funciona o no, sí funciona. Si el anuncio sigue teniendo sentido, es porque funciona. Y haz lo mismo con los ganchos dentro de un ángulo, es decir, dentro de su mismo ángulo. Vas a capturar dos ganchos del mismo ángulo y los vas a comparar. Vas a fijarte si abren de forma diferente, si generan una experiencia diferente en los primeros 3 segundos o solo dicen lo mismo en diferentes palabras. Si es lo segundo, simplemente estás cambiándole el nombre al espagueti. Así que ahí tienes que volver al paso número 2. Con esta prueba vas a darte cuenta si realmente tienes ángulos diferentes y ganchos diferentes o solo estás cambiando nombres y estás diciendo puros sinónimos. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Chao, chao.